Bueno, el día de hoy vamos a ver otra de las aplicaciones de la integral definida y es el cálculo de volumen de sólidos de revolución. Un sólido de revolución es la figura que se forma cuando hago girar un segmento de función. En este ejemplo, pues sería la parte de la función f que va desde a hasta b. Si esta función la hacemos girar sobre el eje X, me quedaría más o menos algo así. Ay, algo así cuando gira. Algo parecido a esto. Y como solamente está girando la parte que está entre A y B, sería esta. Ay, ay, ay. Más o menos así. Me quedaría como esta especie de tazón o vasija, o no sé qué le vean forma, pero tendría esta figura. Y entonces lo que voy a calcular es el volumen de toda esta región. Para eso vamos a dividir todo en segmentos más pequeños y calcularlo por partes. Supongamos que dividimos esto aquí. Y entonces a la hora que se divide nuestro sólido de revolución, nos quedaría algo así. Recordar qué cosas son peligrosas. Algo más o menos así. Oh, qué la tristeza. Entonces, si suponemos que este de aquí es mi segmento Y, entonces a la hora que gira ese segmento Y, me formaría esta región o esta figura. Observamos. Si este de aquí es mi segmento Y, ¿cuáles serían las coordenadas de este y este punto? Y menos 1 y. Gracias, sí. Este sería X y menos 1 y este sería X y. Y entonces el ancho de ese segmento, pues es la diferencia entre X y el X y menos 1, o lo que conocemos como delta X. Y entonces el ancho de este segmento sería delta X. Vamos a hacer un dibujo de esta región nada más, de ese segmento Y.
Cuando yo saco un segmento de esta figura, pues me quedaría un cilindro. Aquí pareciera, bueno, más bien aquí en esta figura se ve que la altura en este punto no es la misma altura que acá, porque los segmentos que yo tomé son muy anchos. Recordemos que en cálculo integral nosotros dividimos en segmentos tan pequeños que el delta X tiende a 0. Entonces, ambos extremos están casi a la misma altura. Entonces, por eso aquí lo dibujé con la misma altura en los dos lados. Y entonces, al final se me forma un cilindro. Y ese cilindro tiene un ancho, o bueno, en este caso sería la altura del cilindro, de un delta X. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro? ¿Alguien se acuerda? Es pi por r cuadrada por su altura. Esa, gracias. Es pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de este cilindro, pi es una constante, entonces solo necesito conocer el radio de ese cilindro y la altura. La altura, quedamos que es el delta X, entonces necesito conocer el radio del cilindro. El radio sería pues la distancia que hay desde el centro hasta el extremo. Y en nuestra figura, pues sería la distancia que hay desde el eje donde está girando hasta la función. Y en nuestra gráfica original sería la distancia que hay desde el eje de donde está girando hasta la función. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos a cualquier punto que esté entre xy menos 1 y xy? Punto muestra. Gracias. Punto muestra. Entonces, cualquier punto que esté dentro de ese segmento será un punto muestra. Y por lo tanto, la altura o el radio de ese, más bien el radio de este cilindro sería la altura de la función o la función evaluada en el punto muestra. Entonces, el radio de mi cilindro es la función evaluada en el punto muestra. Así que cuando yo calculo el volumen del segmento Y, pues es el producto de pi por el radio al cuadrado. Y el radio es la función evaluada en el punto muestra y por la altura. Y la altura es el delta X. Eso para uno de los segmentos. Y si yo quiero conocer el volumen de toda la región, pues lo voy a obtener sumando todos los segmentos, desde el 1 hasta el n. Y en cada uno voy a calcular pi por la función evaluada en el punto muestra al cuadrado, porque corresponde al radio, por el delta X. Y recuerden, si hacemos eso, lo que obtenemos es una aproximación. Esa aproximación se acerca al valor real cuando voy haciendo los segmentos más pequeñitos. Y obtengo una igualdad cuando los segmentos son tan pequeños que el delta X tiende a 0. Entonces, esta sería la fórmula para obtener el volumen de toda la región. ¿Qué obtenemos cuando calculamos el límite de una sumatoria con delta X, cuando delta X tiende a infinito? ¿No es la integral de la función maestra? Exacto, gracias.
Cuando calculamos el límite de una sumatoria con un delta x que es tan pequeño que tiende a infinito, eso se convierte en una integral definida. Y en este caso sería la integral desde a hasta b de pi por, como pi es una constante, la vamos a poner afuera, pi por la función elevada al cuadrado, y el delta x es tan pequeño que se convierte en un diferencial. Esta es la fórmula con la que nosotros vamos a calcular el volumen de un sólido de revolución. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Qué pasa si nuestra figura es un cubo? En realidad no te quedaría como un cubo porque al estar girando, te va a formar alguna especie de cilindro. Entonces no podemos calcular el volumen de cosas cuadradas. Solo No, cilindros. porque siempre son cilindros, siempre son cilindros. A la hora que giran, pues esto va a tener forma de círculo. De hecho, si tú haces girar, por ejemplo, una función constante, vamos a decir que la que está girando es esto de aquí. ¿Dónde? Si esto está girando, supongamos que gira nada más esta parte. A la hora que gira, se te forma un cilindro. Entonces siempre son cilindros. Con diferentes formas, pero son cilindros. Entonces, si tienes una figura diferente, pues entonces yo creo que habría que aplicar otra técnica. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Quiero calcular el volumen del sólido de revolución que se forma al hacer girar la función raíz de x menos 2 más 1, que es la que está aquí dibujada, desde x igual a 2 hasta x igual a 6 y gira alrededor del eje x. Es muy importante indicar en el ejercicio en qué eje está girando, porque se forman figuras diferentes con respecto a x o con respecto a y. Entonces, en esta me dice que gira alrededor del eje x y que va desde x igual a 2 hasta x igual a 6. Entonces, cuando gira la función, va a girar esta parte. Ya se trabó mi teléfono. Permítanme, muchachos. Entonces, cuando gira esa parte de la función, se me formaría esta figura. Que me forma nuevamente como un tazoncito. Ese es el volumen que quiero calcular. La fórmula me dice que para ello debo resolver pi por la integral desde a hasta b del cuadrado de la función y lo debo integrar con respecto a x.
Permítanme unos segunditos. Muy bien. Continuando, debemos calcular pi por la integral, que en este ejercicio va desde 2 hasta 6. Y la función que vamos a elevar al cuadrado es raíz de x menos 2 más 1. Integramos con respecto a x. Entonces nos quedará pi por la integral desde 2 hasta 6. Hay que elevar esto al cuadrado para poder resolverla. Entonces me quedaría el cuadrado del primero, pues elimina la raíz, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Se integra con respecto a x. Entonces esto va a ser igual a pi por la integral de 2 a 6. Si agrupamos términos semejantes, tenemos menos 2 más 1, nos va a quedar menos 1. Más 2 veces x menos 2 a la 1 medio. Se integra con respecto a x. Maestra, ¿por qué salió 2 raíz de x menos 2? ¿No se había cancelado por elevarlo al cuadrado? Es que un binomio al cuadrado te va a dar 3 términos. El cuadrado del primero, que es este, y luego te va a dar el doble del primero por el segundo. Entonces tienes el producto de este por este. Ok, sí, gracias. De nada. Entonces aquí nos va a quedar pi. Ahí no se podría elevar al cuadrado cada término independientemente. No. No, en este caso sí hay que resolver la integral con los términos que están ahí. Si nosotros tuviéramos que despejar x o una cosa así, entonces sí podríamos, pero en este caso, pues no. Porque pues nunca he visto una propiedad así, pero pues no debe. O sea que, por ejemplo, eleváramos todo esto al cuadrado, y entonces nos quedaría el cuadrado del volumen por el cuadrado de la integral o algo así. Entonces, como que ya empezamos a mezclar cosas muy raras. Entonces, no, más bien aquí sí hay que aplicar la fórmula de integración que corresponda. Entonces, la integral de x, pues nos va a quedar x cuadrada sobre 2 menos, y la integral de 1 simplemente x más 2 veces x menos 2 a la 1 medio se va a integrar como u a la 1 medio, y el resultado va a ser u a la 3 medios sobre 3 medios, que ya simplificado con ese 2, me va a quedar 4 tercios. Y se va a evaluar desde 2 hasta 6. Entonces nos queda pi que multiplica a. Evaluamos en el límite superior. Y vamos a tener 6 al cuadrado sobre 2, nos da 36 sobre 2. Menos 6 más 4 tercios de 6 menos 2 nos da 4, la raíz de 4 es 2, y 2 al cubo nos da 8. Y 8 por el 4 que teníamos ahí, 32. Si evaluamos en el límite inferior, tendríamos 2 al cuadrado sobre 2, 2, menos 2, más 4 tercios de
2 menos 2 me va a dar 0 y elevado a cualquier potencia sigue siendo 0. Y esto va a ser igual a pi que multiplica a... ¿Cuánto da esto? Bueno, acá se nos eliminan. 2 menos 2 da 0. Y tenemos 18 menos 6 nos da 12. 12 que serían 36 tercios más los 32 de acá. 36 más 32. 68 tercios de pi. Y son unidades cúbicas porque estamos calculando volumen. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay dudas? Yo, maestra, Sí, dime. o sea, ¿en qué afectaba, en qué eje rotaba? O sea, si era en el eje de las X o en el de las Y. La figura que se forma es diferente. Vamos a hacer un dibujo acá. Pero, o sea, en la forma de integración. En la integración, pues que Ajá. los límites van a ser diferentes, porque ahora se toman con respecto al eje Y. Los límites serían diferentes, la función también sería diferente, porque ahora hay que despejar X para que nos quede en función de Y se integra con respecto a Y. Ok, maestra. No, sí, muchas gracias. De nada. De hecho, al final vamos a resolver uno con respecto a Y. ¿Alguna otra duda? Bueno, esto que acabamos de resolver nosotros aquí se conoce como el método de los discos. ¿Por qué? Pues porque para calcular el volumen de ese sólido, nosotros dividimos en segmentos más pequeños que tenían forma de disco. Entonces, este es el método de los discos. Otro es el método de las arandelas. ¿Alguien sabe qué es una arandela? Tiene forma como de una dona, ¿no? Como de una dona, sí, como de una dona, una rondana, un disco con un hueco en el centro. Eso es una arandela. Bueno, antes de dar cálculo integral, yo ni siquiera conocía esa palabra, pero arandela se refiere a un disco que tiene un hueco en el centro. Y sí, pues podría ser algo como una dona, tiene un hueco en el centro. Usamos el método de las arandelas cuando están girando dos funciones, porque al girar dos funciones, el sólido que se forma solo está conformado por la región comprendida entre esas dos funciones. Es decir, a la hora que gira, solamente gira esta parte de aquí. Entonces, esto de aquí nos quedaría como un hueco. Veamos cómo queda la figura. Si gira la función f, quedaría algo así. Y si gira la función g, que ahí no le puse el nombre, pero esta que está en rojo es la función g. Cuando gira la función g nos queda algo así. Y como solo está girando la parte que queda entre A
y B. Entonces la parte que está girando sería nada más esta de aquí. Entonces vamos a borrarle. Aquí nos quedó como exceso, solo está girando esa parte y nos queda otra vez como una especie de tazón. Pero esta vez el tazón tiene un hueco en el centro, un hueco con forma de cono. La frutita botoncito. Ver, acá nos quedaría el huequito que queda justo en el centro. Nos quedaría así. Bueno, ahí más o menos se entiende la figura. Entonces, si dividimos todo eso en regiones, vamos a suponer que aquí tengo una, aquí tengo otras. En mi sólido, esas figuras o esas divisiones se verían algo así. Nuevamente, vamos a tomar como referencia uno de los segmentos. Vamos a poner que es mi segmento Y. Y otra vez, esta coordenada sería XY menos 1. Y esta de acá sería XY. Nuevamente, el ancho de ese segmento es delta X. Y a la hora que yo tomo esa región, mi disco me quedaría más o menos así. Y por la otra función que está girando, pues va a tener un hueco en el centro. Otra vez, la altura de ese cilindro es un delta X. Y ahora tenemos dos radios. Si yo quiero obtener el volumen de esa región, pues lo que puedo hacer es calcular el volumen del cilindro mayor, del volumen del cilindro que tiene el radio mayor, y restarle el volumen del hueco que está en el centro, es decir, el volumen del cilindro con el radio menor. Si calculo el volumen del cilindro mayor, sería pi por radio al cuadrado por altura. Si calculo el volumen del cilindro menor, será pi por el radio por la altura. Como pi y r aparecen en ambos términos, pues podríamos factorizarlo. Y entonces me quedaría pi que multiplica al radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Y todo eso multiplicado por la altura. Mi radio mayor es la distancia desde el eje de donde está girando hasta la función que está más alejada del eje. Este sería mi radio mayor.
Y sería el mismo que aparece acá. Esta altura, pues es la función f evaluada nuevamente en un punto muestra. Por lo tanto, aquí mi radio mayor es f evaluada en el punto muestra. Mi radio menor es la distancia desde el eje donde está girando hasta la función que quede más cerca del eje donde gira, que en esta figura es la función g evaluada en el punto muestra. Entonces acá mi radio menor es la función g evaluada en el punto muestra. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de ese segmento I, solo tengo que multiplicar pi por el producto de sería el radio mayor al cuadrado, y mi radio mayor pues es la función f evaluada en el punto muestra, menos mi radio menor al cuadrado. Mi radio menor en esa figura es la función g evaluada en el punto muestra. Y todo eso se va a multiplicar por la altura. Y la altura de esa figura es delta x. Eso es para el segmento I solamente. Si queremos el de toda la región, pues hay que sumar todos los segmentos. Desde el segmento 1 hasta el segmento n, y en todos hay que multiplicar pi por el producto de f elevado al cuadrado menos g elevado al cuadrado y multiplicarlo por delta x. Nuevamente, esto es una aproximación. Sin embargo, si hacemos los segmentos muy, muy pequeñitos, pues entonces obtenemos una igualdad, pero solamente cuando delta x tiende a 0. Y otra vez, el límite de una sumatoria se convierte en una integral. Por lo tanto, cuando yo tengo dos funciones girando alrededor de un eje, el volumen se calcula con la integral que va desde A hasta B y sería de pi, nuevamente como es una constante la vamos a poner afuera, de pi por la diferencia entre f elevado al cuadrado menos g elevado al cuadrado por delta x, como delta x es tan pequeño que tiende a 0, se convierte en un diferencial. Esa sería la fórmula para un sólido de revolución que tiene un hueco. Nada más hay que tomar en cuenta que vamos a tomar primero la función que esté más alejada del eje, porque es la que está formando el radio mayor. Esta será la función más
alejada del eje de giro. Y con eso sería suficiente para calcular el volumen de un sólido de revolución. ¿Preguntas hasta aquí? Gracias. De mi parte no, maestra. Ok, gracias. Entonces, revisemos un ejemplo.